Tenemos entonces la farmacocinética desde que ingresa el medicamento al organismo hasta que sale, qué procesos ocurren. Entonces se absorbe, pasa al plasma, después del plasma a los tejidos, distribución, y de ahí viene metabolismo, inactivación por enzimas y excreción, principalmente riñón y también por materia fecal. En la parte de distribución, mientras el medicamento pasa del plasma a los tejidos, vamos a tener la llegada al sitio de acción y ya esa parte es la farmacodinamia. ¿Qué pasa con el medicamento en el sitio de acción y cómo se presenta el efecto? Y en algunos casos cómo se presenta la toxicidad o efectos adversos. Proceso de absorción. El medicamento desde el sitio de administración llega al plasma. Entonces eso es lo mismo que decir que el medicamento pasa al compartimento central. Ahí tenemos unos términos asociados, por ejemplo el de biodisponibilidad. La biodisponibilidad es cuánto porcentaje del medicamento alcanza el plasma o el sitio de acción. Entonces, ¿qué porcentaje de la dosis de todo el medicamento que se administró, de todo el principio activo, llega hasta la sangre o al sitio de acción? Eso entonces se indica en porcentaje. Puede ser el 90%, el 80%, el 50%, el 40%, el 10%. Ya eso depende de cada medicamento. Entonces cada medicamento tiene su valor de biodisponibilidad. Hay más biodisponibilidad con la vía parenteral. Con la intravenosa, por ejemplo, generalmente es el 100%. Todo el principio activo llegó al plasma. La mayoría llega al sitio de acción. Que con la vía oral. En la vía oral se puede dañar una parte del principio activo en el estómago. Y si tenemos una forma sólida, forma farmacéutica sólida, entonces por ejemplo una tableta, antes en el estómago se tiene que partir y después en el estómago y un poquito en el duodeno, esos fragmentos pasar a líquido. Esa desintegración y disolución están relacionadas con los excipientes. Entonces los excipientes facilitan la disolución y la desintegración. Que la forma farmacéutica se parta y que después pase a líquido. Y ya en el duodeno, cuando es líquido, ahí se absorbe. Entonces una forma sólida en el duodeno no se absorbe. Una forma líquida o cuando era sólido y pasó a líquido en el duodeno se absorbe. En el duodeno es donde se absorbe el mayor porcentaje o la mayoría de principio activo. En el estómago casi no hay absorción. En el duodeno se absorbe todo o casi todo. ¿De qué depende entonces la absorción? Depende de los excipientes, qué tanto se libere de principio activo, qué tan liposoluble sea el principio activo y atraviese membranas y llega a la circulación del duodeno, el peristaltismo, qué tanto se perdió de principio activo en el estómago. Y también está la parte del flujo sanguíneo. Entonces, dependiendo del flujo sanguíneo en la zona, se absorbe más o se absorbe menos. En el intestino hay mucha absorción porque hay un área grande de superficie y además de eso hay mucha irrigación. Entonces la absorción, aunque es más lenta que por otras vías, es de un porcentaje importante de medicamento.
En ocasiones, los medicamentos se administran por vía tópica. Vía tópica quiere decir que yo busco el efecto ahí en el sitio de administración. Aunque yo busque un efecto local o en el sitio de administración, si la molécula es liposoluble, es de bajo peso, está sin carga, los excipientes generan que se libere fácil el principio activo y rápido, o tengo un daño o una pérdida de integridad en el sitio donde se administró el medicamento, también puede haber absorción. Literal, puede pasar que por unas gotas oftálmicas un paciente haga una reacción alérgica. O que tenga de pronto efectos adversos a largo plazo con un uso repetido de un medicamento en piel si es liposoluble. Entonces, aun cuando administro local, oftálmico, los ojos, ótico en el oído, intranasal, piel, también puede haber absorción y en algunos casos puede haber efectos adversos. Distribución. Ya tengo el medicamento en la sangre. ¿Qué va a pasar con ese medicamento? Varía con cada uno, pero una parte del medicamento se puede unir a proteínas y eso se va a denominar fracción ligada, y otra parte va a quedar como una fracción libre, no va a estar pegada a las proteínas, y esa es la que va a pasar del plasma a los tejidos. Vuelve y juega. Si es una molécula liposoluble, si es una molécula pequeña, si es una molécula sin carga, atraviesa más fácil las membranas y pasa más fácil del plasma, compartimento central, a los tejidos, compartimentos periféricos. Eso además está regulado por el gradiente, la cantidad que haya, y se basa en un concepto de equilibrio. Es decir, cuando tengo mucho en el plasma, tiende la molécula a moverse a los tejidos. Cuando ya tengo mucha molécula en los tejidos, tiende a devolverse al plasma. O si se puede mover entre varios tejidos, varios compartimentos, varias zonas anatómicas, se va a estar moviendo de donde hay más a donde hay menos. Entonces el medicamento en alguna medida se intenta como alcanzar un equilibrio, que haya una cantidad similar en los diferentes compartimentos. Obvio que eso depende de las características de la molécula que se pueda estar moviendo o no. Lo que se une a las proteínas bajo condiciones, comillas, normales, se queda pegado de las proteínas, se queda unido a las proteínas y se va separando, se va disociando, término bonito en farmacología para decir separar, se va separando lentamente. Entonces, bajo condiciones, comillas, fisiológicas normales, esa parte del medicamento que circula unido a proteínas no se relaciona con el efecto y se va eliminando lento. ¿Por qué no se relaciona con el efecto? Porque al estar unido a proteínas no atraviesa membranas y no llega al sitio de acción del medicamento. Y se elimina lento, ¿por qué? Bajo condiciones normales, las proteínas no llegan al hígado, entonces el medicamento se tiene que estar
separando para llegar al hígado y tener metabolismo. Y lo otro, las proteínas, salvo en algunas patologías, en problemas del riñón, las proteínas no atraviesan el glomérulo en el riñón. Entonces no es habitual que se elimine el medicamento que esté unido a la proteína por el riñón. ¿Qué pasa? A medida que van cambiando las concentraciones, las cantidades de medicamento en diferentes sitios, el medicamento va saliendo despacio de la proteína y se va eliminando lento. Entonces, bajo condiciones normales, comillas, la parte unida a proteínas no modifica el efecto ni de nuevo bajo condiciones fisiológicas se relaciona con toxicidad. Cada medicamento tiene un porcentaje diferente de la dosis de unión a proteínas. Entonces, por ejemplo, doy 100 miligramos de aspirina, ácido acetil salicílico. Y esos 100 miligramos más o menos 80, 85, vamos a ponerle 80, se unen a la albúmina. Yo digo que el porcentaje de unión de proteínas es del 80%. Perdón. Puedo tener, por ejemplo, un antibiótico que se llama ceftriaxona. Eso lo damos el otro semestre. Casi el 98% de la dosis se une a la albúmina. Entonces, porcentaje de unión a proteínas, 98%. Entonces, ¿cuánto del medicamento, de la dosis, de lo que está administrando se pega a la proteína? Eso varía con cada medicamento, eso ya está calculado. Ya se sabe, este medicamento se une en tanto porcentaje. Y ya eso se queda unido y se va liberando lento. Y eso va ayudando ahí un poquito como para el efecto. Pero eso realmente no cambia casi nada. Entonces ya se sabe que lo que queda libre es lo que da el efecto y ya eso está establecido. ¿Qué porcentaje queda libre? Y de ese porcentaje que queda libre, ¿con cuánto se alcanza el efecto del medicamento o la acción del medicamento? La albúmina transporta los medicamentos ácidos y neutros. Y una proteína que se llama alfa 1 glicoproteína ácida transporta las bases. Adicional, los medicamentos que son de tipo esteroide o parecidos a las hormonas se unen más que todo a la albúmina, pero hay un porcentaje que se puede unir a unas proteínas que se llaman globulinas de transporte. Por ejemplo, con los medicamentos de la parte de tiroides, esas globulinas de transporte, dependiendo de qué tanto hay espacio y qué tanto se une el medicamento, cambian el efecto. Entonces lo principal es la albúmina y en alguna medida la alfa-glicoproteína ácida. ¿Qué pasa con la unión a proteínas? Se relaciona con interacciones. ¿Por qué? Cuando hay muchos medicamentos y todos se pegan de la proteína, se sacan de ahí. Si se desplazan del transportador, si se sacan de la proteína, aumenta la fracción libre. Si aumenta la fracción libre, llega más medicamento a los tejidos. Si llega más medicamento a los tejidos, se puede acumular. ¿Y eso puede causar qué? Toxicidad, efectos adversos. Entonces, ojo que cuando hay varios medicamentos compitiendo, peleando por la misma proteína,
se pueden sacar de la proteína, quedar más medicamento libre, más a los tejidos, efecto adverso, interacción. ¿De qué depende eso? De la estructura química del medicamento. La estructura química del medicamento le confiere algo que se denomina afinidad. Afinidad, capacidad de unirse. Mayor afinidad, más se une. Y lo segundo, depende de cuántos sitios tiene la proteína para que los medicamentos se unan, se peguen. Tiene mucha afinidad, se pega. Llegó un momento en que la albúmina se llenó, ojo al término, saturable, saturó. Farmacología, saturable, tiene un límite, una capacidad máxima, no puede pasar de ahí. Se saturó la albúmina, ya no puede transportar más medicamento. Vuelve y juega, queda libre para los tejidos, riesgo de toxicidad. Entonces, los medicamentos que más pueden causar interacciones son los que se unen el 80% o más de la dosis a la proteína. O lo otro si al mismo tiempo están administrando 4, 5, 6 medicamentos. Vía intravenosa, que es más cantidad y directo al plasma. Y todo se pega mucho de la albúmina. Con un 60% ya puede haber interacciones. Un medicamento se une el 20% a la albúmina. No me interesa la albúmina. Ay, pero es que ese paciente tiene la albúmina muy bajita. Sí, qué mal por él. Pero por el lado del medicamento no me cambia nada. Entonces hay riesgo de interacciones con la proteína cuando se une el 80%. O, caso pues muy extremo, que tenga una combinación de varios medicamentos al tiempo que se unan mucho desde el 60%.